Gracias por la invitación para poder comentarles un poco y hablarles sobre este tema que es, sobre todo, el bloque del control químico y empezar a visualizar. Primero que nada, resaltar que, bueno, esta es una presentación que la hago yo, pero es parte de un equipo de trabajo que venimos sosteniendo una línea vinculada a lo que es el estudio farmacoparasitológico. Y hoy lo que nos vamos a hablar un poco son las herramientas farmacológicas, ¿no? En primer lugar, entender que cuando hablamos de herramientas de control de la garrapata, ¿sí? Seguramente todos entendemos que las herramientas químicas son una de las principales herramientas que hoy tenemos para controlar los problemas parasitarios, sin lugar a duda en base al uso de lo que son los garrapaticidas, pero que también existen otras formas de control no químicos, como son los aspectos biológicos, los aspectos inmunológicos, los cuales van a ser parte de estas jornadas. En siguientes bloques se va a profundizar sobre estos temas y, por supuesto, también lo que son las medidas operativas, como ya vimos en las presentaciones previas, en donde se ve el valor que tiene implementar dentro de lo que son los tratamientos químicos otras medidas de manejo. Cuando hablamos específicamente sobre las alternativas químicas, es importante entender que tenemos que tener conciencia de que para manejar los productos veterinarios, los garrapaticidas en los establecimientos, tenemos que pensar primero en que hay que tomar conciencia de que los productos son parte de una farmacia parteras adentro. Quiere decir que tenemos la obligación como responsables del tratamiento y tener un éxito a la hora de utilizar estos productos, también garantizar es cómo se utilizan y cómo se acopian y cómo se organizan este tipo de productos dentro de lo que es el establecimiento. Por eso hablamos mucho de la importancia de la farmacia de porteras adentro y hacer este tipo de extensión de gestión con los productores a la hora de utilizarlo, porque muchos problemas son vinculados a cómo se acopian, cómo se usan, cómo se sostienen en el tiempo. Otro punto importante, sin lugar a dudas, es hacemos grandes esfuerzos en desarrollar nuevas moléculas, en tener buenos productos, nos preocupa el tema de la resistencia y nos olvidamos de la parte quizás más básica que son cómo estamos utilizando y cómo estamos aplicando los productos y todo lo que tiene inherente a la aplicación, sobre todo la verificación de los instrumentales y sobre todo las variaciones que esto nos produce. Entonces, a veces cosas muy básicas que es sentarse con el productor, conversar con los empleados de campo para ver cómo están utilizando, cómo están dosificando, asegura muchas veces que podamos disminuir los errores. Y por supuesto, lo que tiene que ver con la capacitación. Cada vez soy un convencido más y dentro del equipo somos convencidos de la necesidad de que cada oportunidad de ir al medio representa una oportunidad de extensión y una oportunidad de comunicarle y capacitar sobre estos aspectos vinculados a la garrapata. Es sorprendente, uno empieza a ver y conversar con productores y cómo hay diferentes aspectos y diferentes visiones y la necesidad que tenemos de capacitación y de hecho esta jornada es una oportunidad enorme para lograr ese aspecto. Después están los temas vinculados específicamente a lo que son el concepto de etiqueta o rótulo, lo cual, por suerte, en nuestro país tenemos una enorme fortaleza en lo que es ese aspecto, en lo que son los aspectos regulatorios de los medicamentos, ¿no? Y entender el hecho de que tenemos principios activos, de esos principios activos van a pertenecer a familias químicas y dentro de esas familias químicas tenemos una serie de opciones en nuestro país. Pero una serie de opciones que no pasan de las 7 familias químicas que contamos para el control de la garrapata. Entonces vamos a profundizar un poquito sobre esos aspectos vinculados a los principios activos, entender también que todo principio activo está vinculado dentro de lo que es una formulación farmacéutica y por lo tanto un medicamento, un producto veterinario, y cuando así se registra y así se denomina, tiene una indicación específica de dosis y debida administración que respalda los estudios que están atrás del uso de ese medicamento. Por lo tanto, también es importante entender que debemos estar alineados con lo que tiene la información de los medicamentos para tener un éxito asegurado del uso del mismo. Los otros aspectos importantes son los aspectos vinculados a lo que son la eficacia y la seguridad de los productos y sobre todo los aspectos
de la inocuidad, en donde tenemos también los tiempos de espera y la residualidad de los productos, que también a veces genera cierto desconocimiento o confusión a la hora de utilizarlos. Entonces vamos a abordar un poco algunos de estos aspectos. Pero bien, cuando hablamos de medicamentos y herramientas, es importante primero entender cuáles serían los aspectos más relevantes a la hora de aplicar un tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que entender qué está pasando después que estamos aplicando ese medicamento? De una forma muy sencilla, tenemos que entender que con los medicamentos, cuando lo administramos, vamos a tener un ingreso de ese medicamento al animal, y ese ingreso va a ser por determinadas vías de administración. Y acá ya se nos empieza a cerrar un poco el circuito. ¿Por qué? Porque los garrapaticidas que tenemos en Uruguay, básicamente tenemos 2 vías de aplicación, y con esas 2 vías de aplicación tenemos que manejarnos. La vía tópica, a través de la aplicación purón o baños, ¿sí? O la vía inyectable. Entonces, básicamente tenemos esas 2 vías de administración. Y ya por simplemente cambiar la vía de administración vamos a cambiar el ingreso del fármaco. Entonces ya es una variable a considerar. Una vez que el fármaco ingresa al organismo de los animales, empiezan lo que se llaman los fenómenos de distribución de ese fármaco, ¿sí? En donde se va a distribuir por el organismo, ¿no? Y eso es muy importante porque ahí se desprenden 2 aspectos relevantes. El primero de ellos, el que nos interesa más, básicamente es el aspecto vinculado a la, esto está difícil, a la eficacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la garrapata es como explicó Tatiana, la doctora Saporiti, claramente es un hematófago, por lo tanto va a consumir sangre. Entonces dependemos de que cuando aplicamos medicamentos inyectables, la llegada del fármaco va a ser a través de la alimentación, entonces dependemos de concentraciones de sangre. O a su vez, cuando hacemos tratamientos tópicos, va a ser por el ingreso de forma tópica en el parásito. Entonces la eficacia muchas veces va a estar determinada. Y eso lo que nos hace es dividir el mundo de los fármacos antiparasitarios en distintos tipos de eficacia. Llamamos eficacias curativas, aquellas cuando controlamos las poblaciones; preventivas, cuando lo que hacemos es prevenir. ¿Y en qué etapa estamos previniendo? Si prevenimos las larvas, si prevenimos las linfas, si prevenimos los adultos; o muchas veces también los tiempos de persistencia que tenemos de esos medicamentos. Es claro que en nuestro país tenemos un estricto sistema de control y tenemos claramente identificados cuáles son las pruebas que se realizan para establecer los tiempos de persistencia de los antiparasitarios. Pero eso sí lo vemos desde un aspecto regulatorio. Ya cuando empezamos a pensar en un aspecto un poco más profundo de lo que es el uso de los antiparasitarios, tenemos que entender que las poblaciones son poblaciones de animales que reciben tratamiento. Por lo tanto, dentro de una población tenemos una variabilidad propia de los individuos, que también es una fuente importante y determinante de cómo son las respuestas farmacológicas. Y no solo de las poblaciones, sino que las categorías. Si no, piensen ustedes en que nosotros tenemos distribuido nuestra población de animales y tenemos muchas poblaciones de animales que están gestando o que están en la lactación, lo cual son 2 momentos fisiológicos fundamentales del animal que también son determinantes a la hora de ver variabilidades en las respuestas farmacológicas. Ya después, siguiendo el camino del esquema clínico, tenemos la eliminación de los fármacos, lo cual es un aspecto importante porque nos va a hablar sobre la persistencia que tengan estos principios activos, pero también aspectos vinculados a lo que son las inocuidades, en donde tenemos que tener en cuenta muchos de los factores vinculados a la problemática de los residuos en los alimentos. Por lo tanto, a la hora de aplicar un medicamento tenemos que visualizarlo como un todo, un global en esos aspectos. Otro punto fundamental que ustedes tienen que entender, que los criterios que nosotros consideramos para ver los aspectos vinculados a la eficacia son diferentes a los criterios que tenemos que pensar cuando estamos viendo la inocuidad de los antiparasitarios. Por lo tanto, tenemos que visualizarlos y relativizarlos de acuerdo a la importancia que tienen cada uno de ellos.
Eso nos hace abrir el segundo concepto importante de hablar a la hora de hablar de herramientas farmacológicas, que son los fármacos antiparasitarios, garrapaticidas, y de ahí un poco los que le decía que se dividen en familias químicas. Tenemos 7 familias químicas disponibles en nuestro país. De esas familias químicas se van a desprender distintos principios activos que son parte de las familias químicas y que cada una de esas familias químicas va a tener mecanismos de acción diferentes, lo cual nos hace hablar mucho de lo que va a venir después y la problemática que estuvimos viendo anteriormente, que son los problemas de resistencia, y los problemas de resistencia están claramente vinculados a los mecanismos de acción de los antiparasitarios y por ahí es donde tenemos que ir buscando las distintas alternativas. Pero cuando hablamos de las familias, es importante que ustedes entiendan que en el marco regulatorio de nuestro país tenemos que entender cuáles son los productos que tenemos registrados para saber cuáles son las herramientas de lucha que vamos a tener. Y si nosotros hacemos una rápida visualización de los productos que están habilitados por el Ministerio para ser utilizados como garrapaticida, vamos a ver que en primer lugar ocupa casi un 43% de los productos están vinculados a las aplicaciones de forma inyectable, lo cual le sigue las aplicaciones Purón y por último las aplicaciones de baño, y tenemos un mínimo porcentaje de productos que están habilitados exclusivamente para ser utilizados como productos de aspersión. Eso ya nos está dando a nosotros un panorama de cómo vamos a hacer las estrategias, porque yo les recordé al inicio que dependiendo cómo aplicábamos el fármaco ya era una fuente de variación. Entonces esto ya nos va centrando dónde están las posibilidades de uso de los antiparasitarios. Cuando ampliamos esos aspectos y ya nos vamos a la vinculación con las familias farmacológicas que tenemos disponibles, empezamos a visualizar que del 159 registros aprobados para ser utilizados para garrapata, esta es una información oficial del Ministerio, de la última habilitación del Ministerio del 13 de marzo, básicamente ustedes tienen que ver que de la parte de los inyectables, como ustedes verán, tenemos una poca variabilidad de familias. Prácticamente están centrados en lo que son el uso de las lactonas macrocíclicas y cuando visualizamos el uso de productos que tenemos disponibles, prácticamente tenemos las dos opciones, o las administramos al 1% o las administramos al 15%. Entonces tenemos una variabilidad no muy densa en donde las opciones que tenemos para ser inyectables. Hay algunos productos que ya vienen con opciones de combinados, pero son los mínimos. Básicamente están centralizados en esos dos tipos de lactonas macrocíclicas, pero hablamos de familias, de mecanismos de acción. Ya cuando nos vamos a la parte de purones, donde vemos la mayor diversidad de disposición de familias que podemos tener, con distinta distribución entre ellos, tenemos los piretroides, tenemos las isosalinas recientemente salidas, tenemos los fenilpirinonas, tenemos el flasurón. Entonces tenemos una variabilidad mayor para ser utilizados como forma purón. Y después tenemos la aplicación de forma de inmersión, en donde nuevamente volvemos a tener una menor dispersión de productos y que básicamente tenemos fármacos que ya utilizamos en forma combinada, no tenemos disponibilidad de solas, en donde tenemos los organofosforados con los piretroides, tenemos las formamidinas, básicamente, para ser utilizados y los piretroides. Entonces eso nos hace ver ya que la dimensión de posibilidades empieza a tener ciertas restricciones. Si nosotros no tenemos un baño para aplicarse en inmersión, ya tenemos un montón de grupos que no lo vamos a poder considerar y se nos va a limitar. Eso hace que tengamos que seguir indagando sobre las opciones terapéuticas que tenemos en nuestro país y empezar a entender cómo es la distribución dentro de esos productos y las familias que tenemos a disposición. Y esto no cambia mucho de lo que pasa en el mundo, ¿no? Las lactonas macrocíclicas ocupan prácticamente la mitad de las familias farmacológicas disponibles para ser utilizadas en nuestro país, dividiéndose el resto entre los otros grupos. Y fíjense ustedes que hoy hablamos de que la isazolina, como el caso del furananer, sería la última molécula que aparece que tenemos, no tenemos reportes de resistencia como una de las esperanzas. Fíjense que ocupa prácticamente el 1% de las opciones terapéuticas. Quiere decir que nuestro sistema
desde el punto de vista de la resistencia, de las opciones que tenemos, no está muy relacionado, ¿sí? Ya cuando empezamos a mirar esto de lo de las familias, tenemos que pasarnos a un nivel más de complejidad y dejar de pensar en esas 7 familias farmacológicas que es cómo se distribuyen, sino que básicamente tenemos que empezar a ver qué hay adentro de cada una de estas familias. Nuevamente, si empezamos a visualizar en donde cada uno de los cuadraditos de las cajas es un producto activo, ¿sí? Un principio activo, vamos a ver que, en primer lugar, entender que tenemos un porcentaje de esta cantidad de productos que ya no las usamos como una familia, ya los asumimos como un producto combinado. Quiere decir que estamos usando 2 familias farmacológicas diferentes en el mismo momento. ¿Por qué? Porque es una estrategia que pensamos que pueda ser suficiente para el control cuando tenemos un problema de resistencia. Y solamente dejamos restringido a un 75%, 60% de productos que van a ser utilizados como monodroga. Cuando empezamos a visualizar dentro de las 7 familias que tenemos disponibles, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que las lactonas macrocíclicas, las cuales representaban un gran uso dentro de lo que son los productos farmacológicos, vamos a tener que principalmente está utilizado las ivermectinas y la doramectina como las principales cantidades de opciones terapéuticas que tenemos, pero que también tenemos otras opciones de utilizarse, como puede ser la moxidectina o la esplenomectina, y que dentro de ellas también va a estar las opciones si son al 1%, al 3,15% o la eprimectina en forma puro. Quiere decir que tenemos gran cantidad de productos, ¿sí? Las lactonas, que pueden estar combinadas, mayormente están combinadas con una lactona, y que tenemos también un desfasaje de cuáles son los principios activos de elección. Ya cuando pasamos a los piretroides, claramente la cipermetrina es la que representa el mayor representante de esa familia, en donde muchas veces asociada seguramente con el órgano fosforado, ¿sí? Las fenilpirazolas, que es el caso del fipronil, en donde es el único representante de esa familia que estamos utilizando, si la veían la variedad de productos que tenemos. Lo mismo del fluazurón, lo mismo para la formamidina, es el amitraz. Los organofosforados, que tenemos algunas opciones para ser utilizadas como forma única, ¿sí? En lo cual el clorpirifos entra como una opción, pero aclarándolo que el clorpirifos es de aplicación por aspersión, no por aspersión por inmersión, ya que tiene un problema de degradación a la hora de hacerlo de inmersión, entonces no confundir la forma de administrar ese producto. Y por último, el último representante es las isosalinas, que son de las recientes registro, en el cual ya tenemos 2 opciones disponibles en el mercado. Quiere decir que frente a este escenario que hablamos de herramientas farmacológicas, podemos verlo de 2 maneras. Tenemos un montón de arsenal farmacológico, tenemos prácticamente 170 productos disponibles para utilizar la garrapata, pero cuando lo entramos a resumir, lo que vemos es que tenemos pocas familias y pocos principios activos disponibles. Entonces tenemos que hacer una correcta elección de cuál tipo de principio activo vamos a utilizar, por supuesto siempre apoyándonos en la necesidad del diagnóstico atrás de la elección de los productos. Entonces, soy un convencido de que si queremos hacer buen uso de los fármacos antiparasitarios, tenemos que promover el diagnóstico para la selección de los mismos. Pasado ese análisis, no quiero dejar de dar un mensaje de lo que es la información que hoy tenemos. Esta información que les acabo de dar es información que parte de la información oficial que tenemos en nuestro país, que era un poco la idea de posicionarlos en lo que tenemos disponibles, en que ustedes entiendan que hay una serie de momentos importantes que debemos considerar a la hora de aplicar un antiparasitario. ¿Por qué digo eso? Porque cuando aplicamos un antiparasitario de una forma hipotética, siempre va a pasar lo mismo. Siempre vamos a tener un ingreso, por lo tanto vamos a tener una curva de concentración. De concentración en función del tiempo, ¿sí? Estos son datos simulados, porque básicamente nos van a repercutir de esa forma. Y eso es lo que sucede cuando administramos un fármaco o un animal. Pero en realidad lo que tenemos que visualizar
que se nos presentan dos momentos importantes. Un primer momento, que es el que marca la línea azul, que se nos habla del límite de eficacia. ¿Por qué? Porque todos los antiparasitarios van a estar siendo eficaces frente a las poblaciones parasitarias hasta determinada concentración en la cual la garrapata ya no es sensible y por lo tanto logra sobrevivir. Y eso nos va a determinar los límites de eficacia. Y eso es un poco lo que hacen el Ministerio, nuestros organismos oficiales a la hora de registrar los productos, en donde visualiza cuál es el momento, después de aplicar el fármaco, en donde vuelven a aparecer las poblaciones parasitarias. Bien, te agradezco. Ahí está, este momento que estamos hablando acá. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando vamos a buscar la información que tenemos disponible, de donde tenemos los listados, aparecen lo que son los tiempos de frecuencia para erradicación. ¿Y esos tiempos de dónde salen? Básicamente salen de este tipo de estudios que se realizan en donde se determina que a determinado tiempo ya las concentraciones no son suficientes. Pero ese mismo producto que lo visualizamos para entender la eficacia, tenemos que entenderlo por los aspectos vinculados a la seguridad. Y si de algo es importante para nuestro país son los aspectos vinculados a la inocuidad, o sea que somos un mercado vendedor de carne. Por lo tanto, entender que la mayoría de los productos, los tiempos de seguridad, generalmente se ubican de forma muy separada o no de los tiempos de eficacia. Y eso va vinculado básicamente a que tenemos límites de tolerancia en nuestras matices diferentes a los límites que necesitamos de eficacia. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos comprender, ¿sí?, que cuando aplicamos un antiparasitario estamos dentro de un escenario bien diferente. Mientras tenemos un escenario en los cuales aparece una ventana operativa, que llamamos esa ventana operativa, es el momento en donde las concentraciones de ese fármaco ya no son suficientes y se desencadena el ciclo para hacer finalizar de la garrapata y termina, como muy bien dijo la doctora Saporiti, a los 21 días aparecería la primera garrapata, con 23 días en la moda y así sucesivamente. Por lo tanto, en ese periodo de tiempo es cuando nosotros ya tenemos que pensar en la redosificación de estos animales para no tener que se complete el ciclo parasitario. Entonces esta información es muy relevante, bien diferente a la que cuando consideramos la administración y vamos a ver la seguridad en los tejidos, en los cuales tenemos que esperar un tiempo suficiente en que las concentraciones en esos tejidos sean menores a determinado límite, los límites máximos residuos que se fijan internacionalmente, los cuales nos van a dar los tiempos operativos. Y esto, concepto que es muy importante, hay que también agregarle una pequeña complejidad, que es cuando nosotros empezamos a pensar que nosotros no hacemos un único tratamiento a nuestros animales, sino que muchas veces hacemos reiteraciones de tratamientos y entonces empieza a cambiar un poquito este tipo de ecuación. Pero internacionalmente los tiempos de espera se miden con una única administración del fármaco. En definitiva, eso es un poco lo que quería dejarles de presentación de las herramientas que tenemos desde el punto de vista farmacológico en nuestro país, pero no olvidarnos de algunos conceptos. El concepto que llamamos de las 5 R es un concepto bien básico, que uno, si quiere evitar problemas con el uso de los medicamentos, básicamente se tiene que ceñir a 5 cosas, ¿no? Tenemos que saber que le estamos administrando el fármaco al animal correcto, que el medicamento que queremos administrar es realmente el medicamento que es el correcto, que la vía de administración es la que realmente queremos utilizar, ¿sí?, porque es la que está indicada, y por supuesto a la dosis que tenemos que administrar, y por supuesto que lo administramos en la frecuencia posológica que está indicada. Cualquiera de estas variaciones que parecen sencillas, en realidad lo que nos va a estar generando es un disturbio en lo que puede ser la respuesta, tanto desde el punto de vista de seguridad como de inocuidad. Por eso es que el mensaje es que esto no es algo pasado, ni tampoco es algo futuro, esto es algo que en el presente debemos tomar conciencia para mejorar lo que tiene que ver el control de la garrapata. Muchas gracias.